Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo Diálogos de W Academy, en donde tenemos como protagonista a nuestro planeta, un protagonista que nos viene hablando desde siempre, pero que empezamos a escucharle con mayor atención hace poco, cuando en particular comenzaron algunas voces a explicarnos la crisis climática en la que vivimos, también cuando periodistas especializados comenzaron a narrar los conflictos socioambientales en las páginas de los medios de comunicación y sin duda, cuando recién nos decidimos a tener una mejor escucha con los pueblos y nacionalidades indígenas que han cuidado sus territorios, la madre tierra, y que vienen alzando la voz para no estar solos en estas luchas. En este marco, el periodismo con un enfoque ambiental ha venido cobrando mayor relevancia no solo en los medios de comunicación, sino en las audiencias, quienes cada vez nos están demandando un mejor cubrimiento, nos están pidiendo respuestas a grandes preguntas, teniendo en cuenta la gravedad de la situación por la que estamos atravesando en estos momentos en temas ambientales. Por eso, cada día se crean diferentes iniciativas desde la comunicación y el periodismo para hacer mejor esta labor y cumplir estas necesidades que nos está requiriendo la sociedad. Por ejemplo, el trabajo en red entre grandes medios de comunicación, con comunicadores y narradores locales de pueblos indígenas, o también empezando a recorrer y a narrar las selvas, las montañas, nuestra biodiversidad, no solo desde las grandes ciudades, sino también yendo a estos territorios, a escuchar y a recoger las historias de allí. Sin embargo, estas experiencias se han experimentado retos, no solo alrededor de cómo abordar estos fenómenos, sino en la manera en que nos protegemos o se protegen quienes hacen la reportería en territorio y quienes viven allí. Esta es la invitación que tenemos para el día de hoy, poder conversar alrededor de este cubrimiento periodístico en temas de conflictos socioambientales y la seguridad y los cuidados que debemos tener. Para eso tenemos tres invitados e invitadas latinoamericanas. De un lado, desde Ecuador nos acompaña Susana Morán, periodista ecuatoriana especializada en temas de derechos humanos, política, justicia y crimen organizado. Ha pasado por diferentes redacciones de El Comercio, el diario El Comercio en Ecuador, como coordinadora de la edición digital y como reportera de la sección Seguridad. También es parte del colectivo Periodistas Sin Cadenas, una fundación que nació en abril de 2018 a raíz del lamentable crimen contra los comunicadores ecuatorianos Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, quienes fueron lamentablemente asesinados en la frontera común entre Colombia y Ecuador, en un cubrimiento precisamente en esta zona. Desde México nos acompaña América Armenta, quien es periodista de Culiacán, Sinaloa. Está orientada, o sus intereses están enfocados en temas de género y derechos humanos. Es licenciada en estudios internacionales con especialidad en periodismo de investigación. Ha trabajado y publicado en diversidades de medios nacionales e internacionales y ha sido parte del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en la edición de periodismo de investigación y de otros espacios de formación a periodistas en diferentes instituciones. Recientemente publicó la investigación Narcocontaminación, cocinando un desastre ambiental, de la que seguramente vamos a conversar más adelante y a presentarnos. Y por último nos acompaña Renzo Anselmo, periodista peruano de la agencia de noticias sobre temas interculturales Servindi, quien tiene un interés en pueblos indígenas, política y derechos humanos. Ha participado en el proyecto Periodismo y Protección de la Amazonía, en donde ha acompañado y editado diferentes investigaciones alrededor de los conflictos socioambientales en Ucayali y en otras regiones de la región amazónica de Perú. Además, participó como becado del proyecto Conservando Juntos para fortalecer la cobertura medioambiental en la Amazonía. Bienvenidos, Renzo, América y Susana. Muchísimas gracias por estar acá y pues para darles ya la palabra, quisiera iniciar con la primera pregunta. Comencemos con Susana y para que los otros dos invitados puedan ir pensando
alrededor de cuál es el mayor riesgo que enfrentan en su día a día a la hora de realizar coberturas periodísticas en sus respectivos contextos y países. Bienvenida, Susana, cuéntanos. Buenas tardes con todos y todas los que se han conectado. Muchas gracias por esa introducción, Claudia. Y efectivamente, pues yo estoy desde Quito, Ecuador, y les quiero primero dar un poco el contexto de la situación por la que estamos pasando los periodistas ecuatorianos. Como ustedes conocen, en el 2023, pues Ecuador se ubicó lamentablemente en el primer lugar de los países más violentos de América Latina. Hemos vivido un deterioro de la seguridad muy acelerado en los últimos años, al punto que en el 2023 llegamos a tener una tasa de casi 47 muertos, de casi 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es un registro histórico y terrible para el país. Y bueno, evidentemente ese contexto hace y afecta directamente el trabajo de los periodistas. De las cifras que tenemos en la Fundación Periodistas Sin Cadenas, para comentarles solo un par para ilustrar el contexto en el que estamos trabajando. En el 2023 registramos casi un incremento del 300% de las amenazas de muerte contra periodistas. Esto es igual un récord histórico, y de igual manera hemos registrado un aumento igual de casi 300% de los atentados armados o con explosivos contra medios y periodistas. Ustedes bien recordarán que a inicios de este año, en enero, pues Ecuador fue protagonista de noticieros mundiales que reportaban pues la incursión armada que hubo a un canal de televisión en Ecuador, que en pleno noticiero entraron un grupo de armados y maltrataron, intimidaron y tomaron como rehenes a decenas de periodistas y trabajadores de ese medio, que únicamente se logró su liberación después de la intervención de la policía. Evidentemente, esto es uno de los hechos más dramáticos y traumáticos para los periodistas, no solamente los que vivieron ese hecho, que evidentemente fueron las víctimas directas, sino también para la comunidad periodística ecuatoriana en general, que jamás habíamos pasado por una situación así y que se nos vino, digamos, encima un contexto tan adverso y tan violento contra la prensa que jamás lo habíamos experimentado en nuestra historia. Eh, evidentemente, los riesgos son muchos, pero la mayoría están atados a este contexto de violencia por el que estamos pasando. El crimen organizado ya pues no está solamente, digamos, en las fronteras, que ha sido como uno de los lugares tradicionales, por decirlo así, de operación de estos grupos para el tráfico de droga, para el tráfico de armas, sino que ahora están digámoslo así, ya a todo nivel, escalando no solamente en las instituciones públicas, en el poder político, sino también en el poder judicial, en todas esas instancias en las que uno como periodista, digamos, debería confiar para apoyar digamos, en su seguridad. Sin embargo, pues acá en Ecuador, como ocurre en otros países de la región, cuando el crimen organizado se empieza a enquistar en lo más profundo de una sociedad, pues no hay nada, no hay un espacio seguro al que uno pueda recurrir, ¿no? Y pues el Estado, evidentemente, en el caso de Ecuador, también está incumpliendo con su rol de proteger a la prensa, a los periodistas. Entonces, digamos que existe una desprotección generalizada, y es en los lugares más pequeños, en las ciudades más pequeñas y que están además más alejadas de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, donde también están ocurriendo graves vulneraciones contra los derechos de los periodistas. Y para darles un dato relacionado con el tema que nos ha convocado hoy, algunos de los periodistas exiliados, porque Ecuador
también está viviendo un periodo de exilios de periodistas por este aumento de la violencia. Ya llevamos contabilizando, si no estoy mal, 15 periodistas exiliados o que han tenido que salir de sus lugares de trabajo y de sus ciudades para resguardar su integridad. De este grupo, algunos pertenecen a zonas amazónicas, donde el avance, por ejemplo, de la minería ilegal y de los grupos criminales ha sido muy fuerte y evidentemente cubrir o hablar o solo mencionarlos con una sola mención de los nombres de estos grupos, ya los periodistas se ponen en muy alto riesgo. Entonces, la verdad, la situación acá es muy preocupante. Existimos algunas organizaciones que estamos trabajando para apoyar a nuestros colegas justamente en protocolos de seguridad, pero creemos que este es un trabajo que debe llamar a muchos niveles, ¿no? Desde los mismos periodistas, medios de comunicación y, por supuesto, el Estado y la sociedad misma. Hasta ahí quiero dejar esta primera parte. Muchas gracias, Susana, por esta radiografía que nos presentas de Ecuador y por también dejar esta idea de que hablemos también un poco sobre estas acciones que ustedes han desarrollado para acompañar a los periodistas en Ecuador en temas de protección. América, Susana ya nos estaba planteando esta radiografía en Ecuador, que lleva unos pocos años, y México, digamos que ha podido lastimosamente padecer esta situación por un periodo mucho más largo. ¿Cuál crees tú que es este mayor riesgo y el contexto en el que están trabajando y cubriendo estos temas ambientales? Sí, por supuesto, siempre queremos llegar a un momento en el que hablemos de que no existe un riesgo, sin embargo, los hay. En México, desde el gobierno federal se ha generado un clima de inseguridad al salir desde el propio presidente, que ya va de salida, por cierto, comentarios en contra de medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Entonces nos hace estar en una constante alerta y trabajando para lo que importa, que es ser un servicio a la ciudadanía, aunque se nos esté agrediendo constantemente desde una plataforma oficial de gobierno. Antes, en el contexto en el que me encuentro acá en México y en Sinaloa, pensábamos que el crimen organizado era el único o el más grande agresor. En el contexto de ahorita vemos que el poder político y empresarial vigila en territorio tanto como lo hace el crimen organizado. Ahora los empresarios ponen demandas en contra de periodistas argumentando que su imagen o la de sus empresas se ensucia con trabajos periodísticos que no son mentira. Entonces, por eso utilizan estas herramientas de su imagen, ya que la información de las empresas, pues es información verdadera y agreden a periodistas. Entonces, ahorita, con el contexto del gobierno, del crimen organizado y del poder empresarial, movernos, acercarnos con fuentes o buscar información nos pone cada vez en la mira y más rápido de estos grupos. Todo esto lleva a que las fuentes también les dé miedo hablar pensando que podrían saber que son ellas o ellos quienes colaboran y les pase algo. Considero que el mayor riesgo ahorita es sortear, hacer una investigación con tanto poder en contra de que se sepa cierta información. Ahí planteas unas denuncias y unos desafíos bastante sensibles y delicados, porque precisamente estamos hablando de quienes debieran tener todo el esquema de protección y garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues sencillamente son los que están generando algunas presiones y poner en riesgo, sin duda, al periodismo. Eh, Renzo, desde Perú, ¿qué nos podrías compartir frente a esta primera pregunta y el contexto con el que están trabajando los temas de conflictos socioambientales? ¿Qué tal? Gracias, Claudia. Buenos días con todos. Bueno, yo creo que como países latinoamericanos compartimos muchas de las preocupaciones que ya han mencionado. No son ajenas a la realidad en Perú, donde también hay una amenaza constante a la seguridad personal,
a las agresiones a las que nos exponemos como parte de las coberturas, ya sea en los conflictos sociales, en los viajes, coberturas de temas regionales también, ¿no? Que hay preocupaciones que de algún modo enfrentan a veces a las fuerzas del orden con los periodistas cuando no debería ocurrir, ¿no? La Asociación Nacional de Periodistas reportó el año pasado más de 300 casos de violencia contra periodistas, 352 para ser exactos, pero además de esto hay un crecimiento de algunos grupos vinculados a partidos políticos que hostigan constantemente a periodistas, ¿no? Quizás el caso más emblemático en Perú sea el hostigamiento que hay de parte de grupos llamados La Resistencia contra medios de periodismo de investigación como IDL Reporteros, que son galardonados a nivel internacional, pero que en el país sufren este tipo de ataques reiterativos a vista y paciencia de las autoridades, ¿no? Y pese a las denuncias sociales que se hacen también. Esto va de la mano, por otro lado, con el crecimiento de algunas actividades ilegales en regiones como la Amazonía, como tú lo mencionabas al inicio, que es un crecimiento exponencial y que si bien al día de hoy todavía, digamos, no se siente tan fuerte esa amenaza contra los periodistas, ya está pasando con dirigentes en las comunidades, ¿no? Hay dirigentes que están muriendo por defender sus territorios y esto a la larga pues representa también una amenaza muy fuerte para los periodistas que hacen un trabajo en campo, ¿no? Otra amenaza en el Perú contra los periodistas es la criminalización, ¿no? Se ve como cada vez más en algunas compañías, empresas con determinados intereses se toman el atrevimiento de exigir rectificaciones a medios sin fundamentos válidos, ¿no? Claro que todos tienen el derecho de velar por su honor y todo lo demás, pero en algunos casos estas medidas que toman las compañías no son con el hecho de que se rectifique una información falsa, sino simplemente para enviar un mensaje de estamos atentos a lo que están haciendo, ¿no? Y genera algún tipo de amedrentamiento. También vemos cómo autoridades del más alto nivel, como es el caso del ministro del Interior, querellan abiertamente a periodistas, ¿no? Piden controlar a algunos, se han filtrado audios recientemente del ministro del Interior pidiendo controlar a un periodista de un podcast muy conocido aquí en Perú que se llama La Encerrona, y cómo también envió una carta notarial a la casa de otro periodista reconocido que es César Hildebrand. O sea, la carta llega a su casa, no al medio de comunicación, como una manera de decir también, sé dónde vives, ¿no? Ten cuidado. Bueno, y un tercer riesgo que podría mencionar que si bien no es el caso de Servindi, la agencia de noticias en la que trabajo aquí en Perú, para la cual hago parte, es un problema así nacional, creo yo, y es el riesgo a la censura. Se ha visto cómo grandes medios de comunicación, de estos grandes medios han salido periodistas o dado que han sido muy incómodos para los intereses que tienen, ¿no? Los medios de comunicación y han tenido que migrar pues a algunas plataformas digitales, alternativas, ¿no? Que en estos tiempos pues toman realce a partir justamente de este tipo de censura que implantan los grandes medios tradicionales en el país. Eso es un poco lo que puedo comentar. Gracias, Renzo, por este contexto. Sin duda, como decías, en todo parece un fenómeno que se replica en todos los países de Latinoamérica con algunas particularidades, pero en términos generales hay una exposición bastante delicada y sensible para el ejercicio periodístico en medio de toda esta convulsionada forma de uso de los servicios y de los recursos naturales que tenemos en este territorio. Ya voy a seguir con una pregunta para América, pero mientras tanto quisiera también invitar a las personas que nos están oyendo que si quieren plantear alguna pregunta dirigida a alguno de nuestros invitados o invitadas, lo puedan hacer como un comentario dentro de este conversatorio que estamos teniendo en vivo en la plataforma X. Mientras tanto, América, ustedes en concreto acaban de publicar una investigación narcocontaminación, como mencioné ahorita al inicio de esta charla, en la que indagaron sobre cómo miles de laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas están arrojando toneladas de químicos tóxicos en los ecosistemas más frágiles de México. ¿Cómo se prepararon ustedes frente a las posibilidades de los retos de riesgo que podrían haber enfrentado en este cubrimiento? ¿Cómo se pensaron inicialmente estas
situaciones de riesgo para abordar el tema. Una de las cuestiones que tuvimos en el proceso de hacer esta investigación es que el equipo estábamos al norte de México y nuestra editora y Quinto Elemento Lab en la Ciudad de México. Entonces, en las primeras conversaciones que hablamos del tema de seguridades, necesitamos estar en comunicación. Y es porque los laboratorios de droga sintética, como lo mencionamos en alguna parte del texto, están cada vez en lugares más aislados o en una sierra remota o en los manglares a los que el acceso es difícil, pero también no tenemos señal de teléfono e internet. Entonces, en el equipo, al momento de estar preparándonos para salir a campo, para verlo de cierta información, tomamos decisiones, por ejemplo, de tener algunas herramientas como AirTag, que para estar con el monitoreo, los constantes mensajes en el equipo de decir, ya llegamos, ya nos fuimos, estamos con tal persona, y sobre todo el trabajo previo a estar en campo en medio de un laboratorio viendo el desastre ambiental, que fue ir con la ciudadanía, platicar, entender el contexto y a partir de ahí planear bien cómo nos íbamos a adentrar ya en los laboratorios de droga sintética, porque no siempre fuimos con las autoridades, si bien sí tocó ir a más de un desmantelamiento con autoridades, el equipo Jesús Bustamante y yo y nuestro fotógrafo Luis Gerardo Magaña fuimos también por nuestra propia cuenta. Entonces, estar en comunicación yo creo que es la parte más importante y cada vez que íbamos a partir a algún lugar o incluso que se iba a hacer una entrevista en la zona urbana cerca de donde estamos y que es donde nos podemos sentir más seguros y seguras, siempre era estar trabajando en equipo con todo el equipo de Quinto Elemento Lab, vaya. Y con eso nos dimos cuenta que los temas medioambientales son complejos y es una cuestión que puede llevar una cosa a otra y perder el hilo. Sin embargo, con una buena edición se puede salir adelante. Y eso, cuando intentábamos poner en palabras de las personas con las que nos acercábamos en estas comunidades tan aisladas que no tienen acceso a cierta información que les llevábamos y que les explicábamos por qué estábamos haciendo el trabajo, pues, también nos costó trabajo y tiempo, sin embargo, pudimos salir cada vez adelante y, pues, tenemos el trabajo que ahora ven publicado, pero todo el trabajo previo y ya una vez que tuvimos el trabajo previo, el acomodo de todo fue con nuestro equipo, que nos estuvo monitoreando y que después nos dio el acompañamiento de edición. Así que planteas que el tema de la comunicación es fundamental y también el cuidado desde lo editorial para hacer un cubrimiento con mucha responsabilidad, ¿no, América? Sí, es decir, un día de trabajo de campo significaba que todas las personas íbamos a estar enfocadas en salir bien y llegar bien y que las personas, las fuentes en la comunidad también se quedaran tranquilas. Nos enfocábamos directo a eso y para eso necesitábamos muchísima comunicación. Vale, muchas gracias, América. Ahora, para dar una mirada desde esta articulación entre los medios nacionales o medios desde la capital de los países con los narradores comunitarios de pueblos indígenas, quisiera invitar a Renzo a que nos contara desde la experiencia de Servindi, que ha estado muy enfocada a lo largo de su historia en cómo tener un trabajo directo con y desde las comunidades para enfrentar y ponerle cara a estos temas sensibles de conflictos socioambientales que afectan la Amazonía, una de las zonas más codiciadas en el mundo por sus recursos naturales. ¿Qué mecanismos o qué estrategias han diseñado ustedes para proteger a los periodistas y a las comunidades locales en su ejercicio por denunciar? Gracias, Claudia. Bueno, sí, mire, Servindi, a pesar de ser un equipo pequeño,
trata de tener una cobertura nacional e internacional, ¿no? Por lo menos en los temas que son de nuestro interés, que son pueblos indígenas, medio ambiente, derechos humanos, ¿no? Ahora, justamente en estos lugares, como la Amazonía, es donde los riesgos se disparan, ¿no? Hay mayor peligro, ¿por qué? Porque hay más intereses de por medio, hay poca presencia del Estado y muchas veces las amenazas se concretan, ¿no? Ya sea contra comunicadores que terminan criminalizados o contra los líderes, dirigentes, voces de las comunidades que terminan siendo asesinados, ¿no? Bueno, un aspecto importante es la relación que tratamos de mantener con los dirigentes justamente en comunidades, ¿no? El trabajo de relación directa nos permite tener una comunicación mucho más fluida con ellos y en momentos de dificultad para la comunidad, esto puede ayudar, ya sea para dar a conocer una alerta de manera más rápida o para hacer eco de alguna denuncia que ellos tengan, ¿no? Ya sea nueva o por alguna represalia que estén teniendo ante denuncias previas, ¿no? También nos sirve para que ellos se sientan de algún modo acompañados, por lo menos mediáticamente, y si está dentro de nuestras posibilidades compartir el caso que ellos están pasando con algunas organizaciones aliadas que pueden intervenir o aumentar la presión para que intervengan las autoridades, también solemos hacerlo, ¿no? Respecto a las estrategias que hemos venido trabajando para proteger a periodistas y comunidades, bueno, en el caso de los periodistas, hemos trabajado un protocolo de seguridad justamente entre fines del año pasado e inicio de este año con Mongabay Latam, que como todos conocemos es un medio reconocido en la temática ambiental. Y con ellos, bueno, tuvimos sesiones en las que nos planteamos el contexto, las amenazas y las posibles salidas o maneras de cómo disminuir los riesgos lo máximo posible durante la cobertura periodística, ¿no? Entonces, a raíz de eso surgió este protocolo que básicamente incluye 3 documentos, ¿no? Un formulario de evaluación de riesgos preliminar para medir el nivel de riesgo, el tipo de riesgo al que nos expondríamos durante una cobertura, otro formulario de seguridad previo al viaje, que incluye el plan de viaje, el itinerario, el método por el cual nos vamos a comunicar durante el viaje entre el periodista y el editor, alguna palabra clave de repente si es que sucede alguna emergencia ya en la cobertura y bueno, la garantía de tener un seguro médico durante el viaje, ¿no? Y un tercer documento valioso también es el registro de incidentes, que básicamente es un listado de las ocurrencias que se presenten durante la cobertura en los últimos tiempos, ¿no? Para servir y esto que nos sirva como, digamos, un manual a donde recurrir cada vez que nos enfrentemos a nuevas amenazas y sacar experiencias de ellas para ponerlas en práctica, ¿no? Además de eso, también tratamos poco a poco de ir implementando la evaluación de los riesgos legales, ¿no? Esto implica tener una revisión, por lo menos con los reportajes que son más fuertes, digamos, en temas de cobertura, de investigación, para no exponernos tampoco a posibles represalias legales, ¿no? En el caso de las comunidades, bueno, creo que esta es una práctica que solemos manejar de acuerdo al contexto, que es la protección de la fuente, ¿no? Ha pasado ocasiones en las que pues, tenemos que mantener en reserva la identidad de las personas que deciden declarar para un reportaje, justamente porque se encuentran en una zona de riesgo, o solo ponemos el nombre cuando sabemos que la persona ya está fuera de la zona de riesgo y podemos exponerla, ¿no? Eso es algo que lo manejamos a nivel interno justamente y de lo cual nos preocupamos también antes de publicar una historia. Muchas gracias, Renzo, por estas recomendaciones y estos aprendizajes realizados en el marco de lo que mencionas, estos protocolos de seguridad que se realizaron en el marco del proyecto Protección y Amazonía, Periodismo y Protección de la Amazonía, que estamos realizando la DW Academy en conjunto con nuestros 3 socios en Colombia, Ecuador y Perú, de donde Servindi hace parte como representante de este país peruano. Para conectar un poco con estas recomendaciones que está planteando Renzo, quería preguntarle a Susana, más allá de conversar puntualmente sobre los protocolos que ustedes también acompañaron a nuestro socio en Ecuador, la coordinadora de medios y radios comunitarias de Ecuador, Corape, quisiera que nos pudieras dar primero un panorama más amplio desde las investigaciones y el acompañamiento que hace Periodistas Sin Cadenas en temas de seguridad a otras organizaciones para que aprendan a protegerse mejor.
¿cuáles crees tú, Susana, que son las carencias que se encuentran en el momento de la preparación del cubrimiento por parte de los y las periodistas? ¿Qué hay allí que pudieras identificar y recomendar a quienes nos están oyendo? Gracias, Claudia, por esa pregunta. Bueno, antes de dar como identificar las carencias, quería comentarles que justamente la Fundación Periodistas Sin Cadenas nació a raíz de que nos mataron a 3 periodistas en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y digo, nos mataron porque fue pues un hecho que a todos los periodistas ecuatorianos nos tocó y a nosotros en particular porque los conocimos, fuimos compañeros, compartimos. Y justamente se dio en una zona altamente conflictiva y abandonada por el Estado y pues reflexionando sobre lo que ocurrió, eso ocurrió en el año 2018, nos dimos cuenta que pues carecíamos de absolutamente todo en relación a pensar sobre la seguridad de nosotros como periodistas. Eh, y, y pues por esa razón decidimos como avanzar y luego formar la fundación que se llama Periodistas Sin Cadenas, porque justamente la última imagen que tuvimos de nuestros periodistas estaban ellos encadenados, con candados y suplicando por su vida. Eso fue la última imagen que tuvimos. Y pues la fundación el nombre de la fundación apela a todo lo contrario, o sea, no debería haber nunca más periodistas que pasen por esa situación. Y evidentemente, pues nos enfocamos en trabajar, en promover el periodismo de investigación o el periodismo en general, pero bajo condiciones seguras para prevenir que estos hechos que no se vuelvan a repetir. Y cuando empezamos con las capacitaciones, nosotros damos, en el 2020 empezamos capacitaciones en distintos provincias, sobre todo en los lugares más alejados, como decíamos. Nosotros nos enfocamos mucho en los periodistas que están por fuera de las centralidades, porque vemos que allí hay mucha falta de atención y también poco acceso, digamos, a capacitaciones de todo tipo. Y cuando llegamos con estos temas, pues nos dimos cuenta que así sin exagerar, el 99% de los periodistas que han asistido a nuestros cursos no tuvieron ninguna capacitación previa sobre temas de seguridad o no habían hablado de estos temas en sus redacciones ni con sus equipos y tampoco en sus formaciones en la universidad o en los espacios académicos que han estado. Eso para nosotros fue ya un primer mal síntoma de que pues había mucho por hacer y que esa discusión que la teníamos allí era un pendiente urgente de resolver y de irlo pues promoviendo a través de distintos espacios. Entonces efectivamente, pues ahí lo que nosotros decimos es que primero la seguridad de los periodistas no es una cuestión circunstancial, es decir, es algo en lo que debemos pensar cuando ya nos ocurre un hecho, es decir, cuando ya alguien nos amenaza, cuando alguien nos interviene los teléfonos o los correos. Ese no es el momento apropiado de pensar en la seguridad de los periodistas, sino mucho antes. Nosotros trabajamos mucho con la idea de la prevención y de que la seguridad tiene que ser como un hábito, ¿sí? Debemos incorporar en el día a día acciones y estrategias y acostumbrarnos a ciertas formas de hacer en nuestro oficio para evitar esa consecuencia mayor que puede ser una amenaza de muerte que a la final puede derivar un exilio, que además el exilio es terrible, por lo que nosotros hemos visto a nuestros colegas llegar al exilio es como la consecuencia mayor. En el sentido de que uno puede perder estar en la ciudad, estar con su familia, pero también puede perder esa posibilidad de seguir siendo periodista, que ya lo estamos viendo con algunos casos en el caso de Ecuador. Entonces, para nosotros la seguridad es un hábito
es como lavarse los dientes todos los días y tienes que ir adecuando ciertas medidas y más sobre todo cuando estás en territorios conflictivos, que son estos los que precisamente están, por ejemplo, escuchaba a los colegas hablar, por ejemplo, de la Amazonía. En el caso de Ecuador, evidentemente también pasa muchas cosas y lo que estamos viendo es que finalmente estos territorios se están quedando silenciados. Los medios de comunicación y los pocos periodistas que existen en estos espacios alejados, donde hay muchos conflictos medioambientales, hay mucha autocensura, hay mucha censura, hay mucha presión también de actores políticos que están relacionados con estos negocios, como por ejemplo la minería, y hemos visto que en los espacios donde hay estos, por ejemplo, el tema de la minería ilegal en Ecuador, estamos pasando por un boom de exportaciones de oro en los últimos 3 años, es decir, como nunca en nuestra historia estamos exportando oro y estos años coinciden también con los años de mayor violencia del país, lo cual nos hace pensar que hay una relación y evidentemente en los lugares donde se está explotando este oro es la Amazonía, donde hay una destrucción masiva de ríos. Es impresionante. Hace poco estuve allá y pude ver como un río, pues prácticamente un río muerto, ¿no? Un río muerto que es un río amarillo destrozado por la minería ilegal. Y colegas allí, pues, aunque era un problema del día a día, porque una comunidad sin río es una comunidad sin comida, es una comunidad sin servicio, sin un bien básico de sobrevivencia que es el agua. No pueden hablarlo, no pueden decirlo porque a su alrededor tienen presiones o han sido amenazados directamente o incluso han tenido que cambiar de eliminar sus páginas donde informaban esto y abrir otras con otros temas, dejando a un lado esto, ¿no? Entonces, eh, nosotros inculcamos esto de la seguridad para no llegar a una situación extrema, pero también les decimos que hay opciones de poder seguir cubriendo estos temas y la mejor opción, siguiendo a los periodistas que ya han pasado por esto por más años, a los periodistas mexicanos, a los periodistas centroamericanos, colombianos, Perú, por supuesto, de Brasil, pues la mejor opción es la colaboración, ¿no? Y la colaboración no solamente interna en el país, sino con otros colegas de otros países, porque vemos que estos conflictos nos atraviesa toda la región y pues darnos una mano para publicar o para trabajar conjuntamente estos temas es la mejor vía que hemos encontrado. Muchas gracias, Susana. Ese cierre está bien importante y quisiéramos trabajarlo más adelante. Por ahora, quisiera resaltar algo que vienen mencionando alrededor de la conversación sobre estas carencias y estas dificultades y cómo se pueden plantear alternativas como las que mencionas, Susana, de la colaboración, y es desde el proyecto que les mencioné que estamos desarrollando en Colombia, Ecuador y Perú, estamos planteando un enfoque de acción sin daño, tomando en cuenta este concepto que plantea cómo evitar que los proyectos de cooperación internacional generen daños involuntarios en las comunidades. Ahora lo estamos traslapando para el cubrimiento periodístico y cómo esta acción sin daño puede preguntarse por la protección y seguridad no solo de los periodistas y de sus fuentes y su información, en la circulación de una información segura, sino también de las comunidades, que eso es algo sobre lo que han conversado ustedes a lo largo de esta conversación, y quisiera preguntarles en eso en particular, ¿cómo creen que se puede hacer la pregunta y el énfasis sobre las comunidades que en últimas son las que enfrentan estos conflictos socioambientales y que además tienen que convivir con ellos, con las denuncias y también después de ellas? No sé, ¿quién quisiera compartir aquí? Susana o América, ¿quisieran iniciar? Bien, Claudia. En el proceso de la realización de la catástrofe ecológica de los narcolaboratorios, decidimos no poner el nombre de la comunidad pesquera de la cual usamos el puerto
para entrar a los mangles donde hay este problema, e incluso no aparecen nombres de pescadores o pescadoras. ¿Por qué? Porque entendimos que los grupos del crimen organizado saben quién entra, quién sale, quién se llama de tal manera y dónde viven las personas que se llaman así. Entonces, no se pone el nombre de la comunidad exacta, no se usaron fotos, videos o entrevistas en donde se escuchara la voz de las personas de las comunidades y les hemos dado seguimiento. Además de que la cantidad de entrevistas que se hicieron para el trabajo y no salieron por cuestiones de seguridad de las personas expertas, estas personas van desde la academia hasta organizaciones de la sociedad civil, que son quienes han tenido la voluntad de tomar el tema medioambiental y el impacto que se genera con estos problemas, pues muchas de estas entrevistas, que son casi la mitad que hicimos, no salieron por una cuestión de seguridad, aunque fueron clave junto con nuestras múltiples visitas a los lugares para entender el contexto y el miedo que se genera en la ciudadanía, que lleva a que no haya denuncias por delitos ambientales. Este interés genuino de la ciudadanía y el afán de que las autoridades hagan algo al respecto, lo seguimos viendo una vez que ya publicado el trabajo, tocamos base para ver cómo están y nos dicen, o sea, gracias por publicarlo. No han limpiado los manglares de los precursores químicos o de los utensilios para hacer droga, pero ahora estamos vigilando. Es decir, no se ha dejado a la comunidad sola, seguimos tocando base para saber qué ha sucedido hasta el momento y el clima de tensión que se pudiera generar al exponer el tema, que el tema, si bien es un trabajo que se realizó desde un medio, hay un interés genuino en las comunidades que se ven afectadas en que se sepa, y son las comunidades quienes ahora quieren poner este tipo de denuncias a partir de que ya se dio a conocer el problema y que saben que se puede denunciar, pero por sí solas no se habría podido, y ahora pues el siguiente paso es poner en comunicación a quienes trabajen el tema y a la ciudadanía de las comunidades. Generar conexiones también entre las autoridades o quienes deben responder por esas demandas que están planteando las comunidades y organizaciones. Gracias, América. Renzo, desde la experiencia que han tenido desde Servindi, ¿cómo crees que se responde a este cuidado con las comunidades en medio de estas denuncias? Yo creo que en principio hay que tratar de hacer un diagnóstico más cercano para empezar de lo que sucede, ¿no? En el contexto específico que vamos a investigar. Esto con la finalidad de advertir la presencia de actores amenazantes, tanto para la comunidad como para los periodistas. Ahora, como parte del protocolo que Servindi ha trabajado en aras de esta cultura de prevención y el enfoque de acción sin daño, un aspecto clave es la conformación de un comité de seguridad que tiene entre una de sus funciones justamente el de velar por la seguridad de las fuentes involucradas en las notas que se vayan a publicar, ¿no? Y como parte de esto se puede hacer la evaluación a veces de si un viaje es estrictamente necesario o si es necesario ir hacia el territorio para recoger una determinada voz, o si se evalúa otro método por el cual podamos obtener el testimonio de esta persona sin la necesidad de exponerla a una cámara o al periodista mismo en la comunidad, que como ya lo mencionaba la compañera anterior, pues a veces en las comunidades todos se conocen, todos se ven, todos saben quién hace tal o cual cosa. Entonces, el hecho de ir hasta el propio territorio a veces ya puede implicar un riesgo para estas personas, ¿no? Por más de que no queramos exponerlas. Entonces, en ese caso, vale la pena cuestionarse si necesariamente se debe realizar el viaje. Y eso es algo que surgió justamente en el debate para la elaboración de este protocolo de Servindi con el apoyo de Mongabay. Cuestionarse eso, ¿no? Replantearse. Yo sé que como periodistas todos tenemos el ánimo y a veces es necesario ir a territorio, pero también vale la pena preguntarse si al hacerlo estamos exponiendo de forma innecesaria a la persona, ¿no? O si esta persona de pronto puede tomarse un viaje hasta un punto más salido a la ciudad, ¿no? Donde quizás no tenga tanta exposición que pueda ayudarla a evitar a que pueda sufrir algunas represalias posteriormente, ¿no? Eso. Gracias, Renzo. Ese punto que planteas es bastante interesante y ahí quisiera darle la voz a Susana,
quienes desde Periodistas Sin Cadenas estuvieron acompañando a Corape en Ecuador en la construcción de esos protocolos de seguridad, pero con un enfoque en medios comunitarios. Los medios comunitarios sabemos que tienen un cubrimiento diferencial a los medios tradicionales o los medios nacionales y demás, porque tienen un vínculo mucho más cercano con las comunidades. Susana, ¿crees que dentro de ese trabajo que ustedes acompañaron existe alguna diferencia particular en la definición de los mecanismos de protección para el trabajo comunitario en los territorios donde pueden estar expuestos? Sí, por supuesto. Solo quería agregar algo adicional a lo que comentó Renzo y América, y es que evidentemente, pues, dentro de una cobertura periodística, parte del protocolo de seguridad es el cuidado también de las fuentes, que además son también pues están en riesgo y son muy generosos con la información que nos puedan dar. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto es que muchas veces las fuentes tampoco tienen mucha conciencia del riesgo y suelen decir, no importa, póngame el nombre nomás, no pasa nada. Entonces yo creo que allí nosotros como periodistas deberíamos ser los primeros de advertir los riesgos y que a veces las fuentes los minimizan, como lo hacemos también los periodistas en algunas ocasiones, y nosotros hacer una evaluación pues muy seria para decirle a esa fuente también que hay estos riesgos y que sería mejor, como ocurre en muchas ocasiones, pues evitar mencionarlos o dar señales de que estamos hablando con ellos. Y respecto a tu pregunta sobre la diferencia, digamos, entre las amenazas y los riesgos que pueden tener tanto los medios eh, más grandes, nacionales, versus los medios comunitarios, pues evidentemente sí las hay y son muy notorias. Un medio comunitario corresponde, como su nombre lo dice, a una comunidad y por lo general pues son medios muy pequeños en donde a lo mucho tienen 3 periodistas y eso como bastante, y además están en lugares donde el Estado históricamente no ha estado presente. Y eso ya los vuelve de alguna manera más vulnerables, por decirlo así, en estas zonas. Además, son periodistas que son plenamente reconocidos. En Ecuador básicamente es un país con un montón de ciudades pequeñitas y tiene apenas 3 ciudades medianamente grandes. Entonces el resto de ciudades se conocen todos, o lugares se conocen todos. Entonces el periodista siempre va a ser pues mucho más visible en esta zona, y en estos lugares pues además son tierra de nadie, como hemos visto en muchas ocasiones, donde allí no hay ley, y lamentablemente pues son los actores que deberían estar enfocados o encargados de la protección de los periodistas, a veces son los mismos agresores. Entonces los protocolos de seguridad deben tener en cuenta estas particularidades. Nosotros también trabajamos con el concepto de que un protocolo no lo resuelve absolutamente todo, sino que debe ser muy personalizado. Depende del contexto, depende del lugar, depende de la situación laboral incluso del periodista. Todos esos elementos pues pueden configurar o deben ser parte del análisis para hacer este tipo de protocolos, ¿no? En cambio, los medios pues más convencionales, más tradicionales, al tener un alcance nacional, pues evidentemente tienen también mayor visibilidad. Y, por ejemplo, para mencionarles y volverles a mencionar el mismo caso de TC Televisión, es uno de los únicos casos que se ha resuelto, es decir, que ya tiene una sentencia o el proceso sí ha avanzado, porque pues fue visible y fue noticia no solo nacional, sino internacional. Pero hay otros casos similares también de ataques a periodistas en zonas muy pequeñas, en ciudades muy pequeñas, y pues eso ha quedado allí
dormido el caso y ya lleva mucho tiempo así. Esto no es reciente. Entonces, sí vemos que hay estas diferencias muy grandes y, y pues siempre creemos que los protocolos tienen que ser más preventivos que reactivos. Muchas gracias, Susana. Ya para ir dando cierre a esta conversación de hoy, les quisiera invitar, ya luego de todo este diagnóstico y de la claridad que nos plantean ustedes frente al panorama adverso y complejo sobre el que se ejerce el periodismo ambiental, quisiera que pensáramos un poco, ya como mensaje y reflexión final, que pensáramos cuáles pueden ser como este tipo de iniciativas, mejoras, reivindicaciones por aportar y por combatir las situaciones de riesgo mientras se informa y que puede generar también un impacto en la calidad del periodismo como servicio a la ciudadanía. ¿Qué referentes, documentos o iniciativas recomiendan ustedes para las personas que nos están escuchando? Comencemos con América. Sí, pues cuando iniciamos una investigación, desde la planeación aparece la cuestión de seguridad, ya sea protección de la información que se genera, la seguridad personal y del equipo y de las fuentes. El hecho de que haya protocolos, manuales y una serie de recomendaciones de compañeras y compañeros que tuvieron la iniciativa y se tomaron el tiempo para elaborarlos es un alivio. Si bien nuestra propia experiencia en campo nos va dando una idea de qué se hace y qué no, estos protocolos de seguridad son integrales y muestran diferentes contextos y dinámicas en comunidades de otros países que bien se pueden aplicar en el entorno en el que estemos cada quien. Y revisando estas herramientas nos ayudan a tomar las decisiones en cuestión de seguridad y ganar tiempo para el resto de la investigación. Por supuesto que impacta en la calidad de trabajo final el sentir que una parte importante como es la seguridad está bajo control. O sea, siempre le estamos echando un ojo a esa parte, pero gracias a los avances de estos protocolos podemos dedicar más tiempo o avanzar en otras cuestiones de la investigación. Como dice Susana, más prevención y menos reacción. Hay algunas organizaciones amigas en México, que una de ellas es Propuesta Cívica y se enfoca mucho en la prevención de posibles demandas legales una vez que se publica una investigación periodística. Entonces dan un acompañamiento de revisar todo el texto, ver que los términos sean correctos y no dar una puerta para que ya sean las autoridades o los otros grupos de poder puedan demandar a nosotros y a nosotras una vez que publicamos. También, bueno, pueden checar la página de esta organización que se llama Propuesta Cívica. También hay otra local que se llama Iniciativa Sinaloa, que también ha empezado a fortalecer esta parte de la prevención, que es el acompañamiento legal. Se llama Iniciativa Sinaloa, perdón, y también pueden buscarlo en diferentes redes sociales. Por supuesto, siempre vamos a regresar a algunos documentos como el Manual de Periodismo de Investigación de la UNESCO. También está el protocolo de seguridad para periodistas del International Center for Journalists, que es integral porque tiene desde seguridad personal, digital, ante ciertos delitos contra periodistas, qué hacer. Y por supuesto, revisar el trabajo que se está haciendo en Colombia, Ecuador y Perú con Acción Sin Daño y retomarlo para la protección de las comunidades. Muchísimas gracias, América, por este cierre que haces. Y Renzo, te doy la palabra para tus recomendados. Sí, bueno, además de suscribir lo que ya decía América, un aspecto que quisiera sumar es tratar de empezar a ver el trabajo de manera colaborativa, ¿no? Quizás con grupos de confianza temáticos y a partir de eso generar alianzas que permitan que el trabajo periodístico se vea fortalecido, ¿no? Y de paso que también esto ayuda a reaccionar mejor quizás ante una posible amenaza o amenazas que puedan presentarse frente al trabajo que se realice. Bueno, otros aspectos que ya se han mencionado, pero a modo de un recuento, quizás es evaluar los riesgos de impacto antes de lanzar la información,
cuidar las fuentes y adoptar estrategias de difusión que preserven la seguridad de las personas en caso de mayor riesgo, ¿no? Y otro hecho que ya decía también es el hacer un esfuerzo por tener el diagnóstico más próximo al contexto al que nos vamos a involucrar, ¿no? Porque en el caso de Perú, por ejemplo, de acuerdo a las observaciones que hacemos, la presencia de organizaciones criminales que promueven economías ilegales es cada vez más creciente. Sin embargo, esto pasa inadvertido por gran parte de la prensa, del periodismo en el país y para las autoridades, que en algunos casos terminan actuando de manera cómplice, ¿no? Quizás solamente para reincidir en el tema del trabajo colaborativo, mencionar que en el caso de Servildi estamos haciendo parte de un proyecto justamente con Deutsche Welle Academy, que apunta un poco a este trabajo con organizaciones aliadas para tratar de fortalecer la cobertura de la defensa de la Amazonía a través del periodismo de investigación, ¿no? Entonces, quizás ya por ahí también podamos tener novedades más adelante que podamos compartir en otro espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Renzo. Susana, sí, brevemente nos puedes compartir cuáles podrían ser tus recomendaciones. Sí, pues en el caso de Ecuador igual tenemos, hemos recogido pues las mejores experiencias en temas de protocolos de seguridad, pero lo hemos aterrizado bastante al contexto ecuatoriano, justamente para que los periodistas que ahorita estamos viviendo esta explosión de violencia tengamos unas herramientas ahí disponibles para resolver algunas inquietudes sobre cómo cubrir, por ejemplo, cárceles, que ustedes saben que Ecuador el problema carcelario pues creció también muchísimo, y otros temas, ¿no? También comentarles que basados en esta idea de formar alianzas, nosotros cada año abrimos 3 convocatorias para que periodistas puedan sumarse, hacer investigaciones tutoriadas por un equipo de la fundación, y privilegiamos sobre todo aquellos temas en los que los periodistas dicen que se han censurado por alguna situación y no lo pueden sacar solos. Entonces ahora van a tener un equipo con quien sí lo pueden trabajar y sí lo pueden levantar en condiciones seguras, ¿no? Y pues nada, finalmente yo creo que como último mensaje puedo decir que insistir que el tema de seguridad no es algo repentino o aleatorio, sino que debe ser algo que debamos promoverlo nosotros como periodistas. El Estado no va a hacer nada por la seguridad de los periodistas si nosotros no nos convertimos en los principales activistas de esta causa, porque el Estado es responsable de la seguridad de los periodistas, pero a veces se olvidan y son ellos los primeros en convertirse en los principales agresores, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que incidir también como periodistas en cualquiera de nuestros países para que los estados no olviden de ese mandato que tienen. Que cumplan su función, sin duda, de protección a la libertad de expresión, como mencionas, Susana. Renzo, América, Susana, muchísimas gracias y a todos y todas nos vemos en un próximo espacio de conversación.